Buenas tardes, hermanos. Os invito, por favor, que abrid las Biblias en primera carta de Samuel, en el capítulo 1. Primera carta de Samuel, capítulo 1. Vamos a empezar la lectura con el versículo 20 y seguiremos hasta el versículo 11 del capítulo 2. Esperaré unos segundos más para que todos podamos seguir la lectura. Primera de Samuel, capítulo 1, empezando con el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da la vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en el Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra predicada. Señor y Padre, te doy gracias que una vez más podemos estar delante de tu palabra predicada, oh Padre. Te pido, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros, así como lo has tenido hasta ahora, y así como tú nos has prometido que tus misericordias nunca acabarán, y que bendigas esta tarde a tu pueblo con tu palabra, oh Padre. Haznos oír tu voz,
y bendícenos a cada uno, según nuestras necesidades, según tu poder, según tu voluntad, según tu fidelidad, oh Padre. Glorifícate en cada uno de nosotros y en nosotros todos como congregación, como iglesia local, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. No creo que es necesario volver a recordar el contexto de nuestro texto, porque ya lo estuvimos analizando varias veces en las situaciones anteriores, y supongo que vosotros, como creyentes que amáis al Señor y amáis su palabra, ya habéis leído esa porción de la palabra junto con todas las demás porciones ya varias veces a lo largo de vuestra vida. En la primera predicación sobre ese texto me he limitado a mirarlo de forma panorámica, o como dicen algunos hermanos, a vista de pájaro. Y lo único que quise destacar en esa situación, fue el contenido doctrinal de la oración de Ana. Hoy, con la ayuda del Señor, intentaré exponer esta oración de forma expositiva, consecutiva, versículo por versículo. Llegaremos pues no muy lejos. En mi exposición pues solamente he conseguido analizar, estudiar para esta tarde el versículo 1 del capítulo 2. Como ya hemos afirmado la vez anterior y también hace un minuto, la oración de Ana es una oración con un contenido altamente doctrinal. De manera directa o indirecta, esta mujer, que no tenía ninguna preparación teológica, lo más probable, o incluso dije que es muy probable que era analfabeta, esa mujer está nombrando 13 atributos de Dios en su oración. Cuando está alabando a Dios, lo está alabando por sus atributos, por quién es Dios, y está nombrando 13 de los atributos de ese Dios que ella está adorando. Incluso al final de su oración, parece que hay una porción profética, porque está hablando del ungido del Señor, del Rey. Muchos creyentes han comparado esta oración de Ana con la oración de María, la madre de Jesús. Esa oración la encontramos en el capítulo 1, en el Evangelio de Lucas. En esa oración, María nombra 9 de esos mismos atributos de Dios que Ana está nombrando en su adoración. Oración de alto contenido doctrinal, oración muy teológica. Pero algunos hermanos creen que la teología es fría, es cerebral. Y por eso prefieren la adoración más pasional, más emocionante, más ferviente. En cambio, yo veo en ese texto que es la misma teología la que le da fuego, la que le da pasión, alegría, entusiasmo y esperanza a esta mujer. Es la doctrina la que le da todo ese sentir, todo ese fuego. Yo veo a Ana en ese texto haciendo una oración muy ferviente, con mucha pasión, con mucho fervor. Es una oración de alabanza, de exaltación, de glorificación a Dios, de mostrar agradecimiento, fe y esperanza en sus promesas. Si comparo esa oración con las oraciones de mi vida, con las mías, veo que hay mucha diferencia. No sé cómo lo veis vosotros en vuestras vidas. En toda oración de Ana no hay ninguna petición. Es solamente alabanza, alegría. En el primer capítulo, sí, Ana oró pidiendo a Jehová un hijo varón. Pero ahora, Ana ora adorando a Jehová solamente con agradecimientos y alabanza. En el capítulo 1, Ana le pidió a Dios un hijo varón para entregárselo a su
servicio. Y en el texto que hemos leído vemos que lo ha cumplido, no se ha olvidado de lo que ella dijo. No fue una petición emocional y cuando ya tuvo la respuesta a su oración, Señor, creo que a lo mejor me he precipitado un poco. Voy a esperar a ver cuando será mayor, a lo mejor. Si Él quiere servirte, pues que te sirva. No, ella como madre decide cumplir su voto y entregarlo a Jehová. Lo recibió de Jehová y dijo, no, Señor, es tuyo. Ese hijo es tuyo. Ana pide a Jehová para entregárselo a Jehová de vuelta. ¿Qué es lo que acostumbramos nosotros pedirle a Dios? ¿Son cosas que nos gustaría tener para un mejor servicio a Dios? ¿Para poder servirle mejor? Recuerdo que lo he vuelto a preguntar en las ocasiones anteriores. ¿O son solamente cosas para nuestra comodidad, para nuestro bienestar? ¿Qué es lo que le pedimos? ¿Qué nos apasiona en nuestras oraciones? Si tenemos un hijo enfermo o la esposa enferma, oramos con fervor y le pedimos al Señor, por favor, ten misericordia. Pero lo mismo sentimos cuando le oramos al Señor para que nos ayude a crecer en su conocimiento, que nos ayude a crecer en santidad. ¿De la misma manera oramos? Recuerdo con mucha alegría que el jueves anterior, cuando se presentaban los motivos de oración, una hermana aquí, que acababa de llegar de Bolivia, creo, Colombia, dijo que su petición, cuando compartíamos las peticiones de oración, dijo que su petición era crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Yo personalmente había pensado antes en pedir a la congregación que oren por esto, pero no sé claramente por qué me callé, no lo dije. Esa tenía que ser nuestra preocupación principal, nuestra ansia, si lo preferís. Que estemos con hambre y sed de conocer más y más a Dios. Este era el deseo y la oración de Pablo para los creyentes en Éfeso. En el momento que Pablo le escribe la carta a Éfeso, a los creyentes en Éfeso, pasaban por muchas dificultades. Pero lo que Pablo pide especialmente para ellos, y lo recalca en dos momentos, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3, es conocimiento de Jehová. Vamos a leer uno de esos dos textos. No leeremos los dos para que no nos alarguemos demasiado, pero sí me gustaría que leamos uno. Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, del versículo 15 hasta el final del capítulo, hasta el 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Esto es lo que Pablo pide para los creyentes en Éfeso. Pero vamos al versículo 1 de nuestro texto. Volvemos a Primera de Samuel, ya capítulo 2, el versículo 1. Vamos a intentar desmenuzar esta oración y aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. El corazón de Ana está lleno de agradecimiento y alegría, y por eso ella se dirige a Dios en oración de alabanza. El Señor ha sido misericordioso con ella, y en consecuencia ella no puede callar, tiene que alabarlo, tiene que reconocerlo, tiene que glorificarlo. Si en el capítulo 1, cuando su corazón estaba afligido y su espíritu atribulado, la oración de Ana, ¿os acordáis cómo era? Susurrando, apenas de pronunciar las palabras. Pero esta vez, ella escribe un cántico de alabanza, es un himno de alabanza, su oración. Irrumpe en adoración y escribe ese cántico de alabanza. Y esta oración está compuesta por palabras inteligibles, con sentido. Ana oró en hebreo, el idioma del pueblo de aquel entonces. No oró en, no sé si he recordado bien este nombre que se inventaron los carismáticos, que dicen Ramacuc o no sé, que en Ramadaya. Bueno, eso. No oró en Ramadaya, oró en hebreo. El objeto de la oración de alabanza de Ana es Jehová. Desde el principio y hasta el final de su oración, esa mujer irrumpe en alabanza, agradecimiento y adoración a Jehová. Repito, ¿cuán diferente es la oración de Ana y nuestras oraciones? ¿Sabéis por qué? Porque Ana conocía muy bien a Jehová. No tenía la Biblia como la tenemos nosotros, muy probablemente ni sabía leer. Solo se podía congregar, por lo que hemos deducido del capítulo 1, una vez al año en el templo. Pero tenemos indicios de que conocía a Jehová muchísimo más que nosotros. Por mi vergüenza lo digo. En el Salmo 9, versículo 10, dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ana conocía muy bien a Jehová y por eso, en el capítulo 1, lo busca en adoración, confía en él, le pide a él y luego descansa en él. Y ahora lo alaba por la misma razón, porque lo conoce. Y su corazón se regocija en Jehová. ¿En qué se regocija nuestros corazones? Voy a enumerar unas cuantas cosas, desde los más triviales, banales, hasta algo más importantes. ¿En qué te regocijas? ¿Que tu equipo ha ganado el partido de la Champions o del Mundial?
que te han subido el sueldo, que ya te has sanado de una enfermedad, que has encontrado la chica o el chico de tus sueños. Son deseos lícitos, no son malos en sí mismos. Pero mi principal razón de regocijo y tu principal razón de regocijo tiene que ser Jehová. No sus dones, no sus bendiciones. ¿Os acordáis de la oración de Job, no? Jehová dio, Jehová quitó. En este momento de la historia, Ana se encuentra pues prácticamente igual que al principio. Al principio no tenía un hijo, lo pidió, ahora lo tiene y ya no lo tiene, porque se lo entregó a Jehová, ya no es suyo. Pero su corazón rebosa de alegría, de regocijo. Porque el corazón de Ana está ligado a Jehová y no al niño. Y por eso ella se regocija en Jehová y no principalmente en su hijo Samuel. Y seguramente lo amaba muchísimo, como cualquier madre y cualquier padre ama a sus hijos. ¿Tu corazón en qué se regocija? ¿En el objeto de tu oración o en Jehová, el que te concebió ese objeto de tu oración? O a lo mejor no te lo concibió. Quizá te lo concederá en un futuro o nunca. Pero ¿en qué se deleita tu corazón? ¿En qué se regocija tu alma? ¿En las bendiciones que Dios te ha dado o te podría dar? ¿O en Dios mismo? El apóstol Pablo nos manda en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mi poder se exalta en Jehová, dice Ana. El futuro y la seguridad de Ana no estaba en la seguridad, la protección que le podría haber dado ese niño cuando hubiera crecido. No tenían seguridad social, no tenían plan de pensiones. En su marido no había mucha garantía de esperar protección. Humanamente hablando, el hijo, Samuel, hubiera sido su única protección, su única garantía de que en la edad avanzada no lo pasaría muy difícil. Pero Ana no se preocupa por eso, porque Ana descansa en Jehová. ¿En qué descansas tú? ¿En tu plan de pensiones privado o del Estado? ¿En tus ahorros? ¿En tus hijos? ¿En tu esposa o en tu esposo? Según el caso de cada uno. Te advierto que todo eso te puede decepcionar. Quiera Dios que no pase eso, ni en tu caso ni en el mío. Pero existe esa probabilidad. En cambio, Dios jamás te va a decepcionar si confías en Él. Aunque hay personas que dicen, Dios me ha decepcionado. Los que dicen que Dios les haya decepcionado, lo dicen porque han esperado algo de parte de Dios que Dios jamás les había prometido. Muchos, sabiendo que Dios puede hacer un cierto asunto, cierto milagro, una sanidad o lo que sea, yo sé que Dios puede hacer eso, yo creo. Y a lo mejor no ocurre. Ay, Dios me ha decepcionado. No, es que Dios no te ha prometido que te va a dar eso. Tú te lo has asumido. ¿Os acordáis que habíamos dicho que hay dos categorías de bendiciones de parte de Dios? Dos categorías de promesas, generales y particulares. La salvación
es una promesa general. Todo aquel que se acerca a Dios en arrepentimiento y fe será salvo, sin excepción. No hay ni uno que se acerque a Dios y que Dios le diga, no, tú no. Ni uno. Nadie podrá decir en el día del juicio, yo quise ser salvo y Dios no me recibió. Nadie podrá decir eso. Pero hay también promesas particulares. No a todos Dios los sana, no a todos Dios les da un buen nivel económico, no a todos Dios les da un contexto pacífico en cual vivir. Algunos sí y a otros no. Os voy a dar unos cuantos ejemplos de eso. Por ejemplo, Dios puede sanar y lo ha hecho muchísimas veces. El apóstol Pablo le pidió por un aguijón que tenía 3 veces que el Señor se lo quite. Él pensaba que podía servir mejor al Señor de esa manera. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder en debilidad se perfecciona. Liberaciones. ¿Os acordáis que a Pedro y a Juan Dios envió un ángel para que los libere de la cárcel? Pues a Jacobo no mandó para que lo liberen y lo mataron a espada. ¿Os acordáis que a Pablo una vez lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto? Pues a Esteban cuando lo apedrearon, murió. Pablo no, pero Esteban sí. A Pablo mismo en varias ocasiones han querido matarlo y Dios lo ha librado de esas situaciones. Pero al final, según la tradición cristiana, ¿sabéis cómo murió Pablo? Decapitado. Al final lo mataron. Dios lo liberó una vez, 2 veces, 5 veces, no sabemos cuántas veces. Unas cuantas están redactadas en el libro de los Hechos, pero no lo liberó siempre. El hecho de que fue librado varias veces de la muerte no implicaría que sería librado siempre. El hecho de que Dios me sanó una vez milagrosamente no implica que eso va a pasar así siempre. Nuestro descanso y seguridad tiene que ser Jehová, indiferentemente que Él conceda o no conceda nuestras peticiones. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, sigue Ana en su oración. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Os imagináis que en el momento que Ana se quedó embarazada, llamó a Penina, vente para acá, como Lea? Miren, hijo, estoy embarazada. ¿Qué dices ahora? Yo no creo eso. El texto bíblico no dice ni que lo hizo ni que no lo hizo, pero por el desarrollo del texto, según el carácter de esa mujer, cuando dice que su boca se ensanchó sobre sus enemigos, no creo que es en ese sentido, de que pudo venir a reclamarle, a reprocharle, a pelear, a discutir con ella y tampoco con su marido. Mira, me dejaste para que esta me haga de todo. No creo que se refiere a eso, porque la parte siguiente dice, ¿por qué se ensanchó su boca contra sus enemigos? Por cuanto me alegré en tu salvación. Incluso, no sé si me he ido demasiado lejos meditando en ese texto, yo incluso estuve pensando, ¿hasta dónde pensaba Ana en la salvación de Jehová por medio de ese niño? El hecho de que al final de la oración habla del ungido de Jehová y del rey de Jehová, a lo mejor Ana pensaba que ese niño podría ser el Mesías, el ungido de Jehová. Quizás sí, quizá no. Quizás solamente pensó, como en el caso de Sansón, los padres de Sansón,
no podían tener hijos. La madre era estéril. Y también con Sansón fue un milagro su nacimiento. A lo mejor solamente pensó que ese niño va a ser una especie de salvador nacional. Como por medio de Sansón, el Señor liberó al pueblo de las manos de los filisteos. Ahora Ana piensa, por medio de este niño, el Señor va a traer un avivamiento, porque el pueblo está en una terrible decadencia espiritual y moral. Creo que el texto, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de Primera de Samuel, aunque no lo afirma claramente, indican que Ana estaba mucho más preocupada en el estado del pueblo, el estado espiritual del pueblo, que en su necesidad. Por eso lo que el Señor le da no lo mantiene para ella, sino que lo entrega al templo. No tenía ninguna razón para esperar que ahí su hijo va a recibir una buena preparación teológica. Ya os acordáis cómo era Elí, cómo eran sus hijos, Ofni y Finés. Ella confiaba en Jehová. Creo que lo que le preocupaba más era el estado de la nación. Y en tu caso y en mi caso, hermano, nosotros estamos conformes con que hemos hallado gracia delante de Dios y el resto, pues, que se busque en la vida. Si necesitan de salvación, pues que busquen a Jehová. Así pensamos. ¿O nos consume el celo por el Señor y por las almas que se condenan? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, leemos así. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si nos fijamos en qué contexto hace Pablo esta afirmación, toma mucha más fuerza ese versículo. Sí, me gustaría leer desde el versículo 13 del capítulo anterior, del capítulo 1, para que entendamos un poco a qué se refiere. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino luchó legítimamente. El labrador
para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En estos versículos, Pablo exhorta a Timoteo a que no sea ni pasivo ni perezoso en el servicio a Dios, sino que se esfuerce en retener la sana doctrina. Le exhorta a que guarde el buen depósito por medio de la obediencia y dependencia del Espíritu Santo. Le exhorta a que se esfuerce en la gracia y que esa doctrina, conducta y testimonio que Timoteo había visto en Pablo, que transmita a otros hermanos que cumplen con los requisitos bíblicos para ser maestros o pastores, y así estos, a su vez, transmitan esta enseñanza, esa doctrina a otros. Le recuerda por medio de 3 comparaciones de la vida secular: un soldado, un atleta, un labrador, la necesidad de involucrarse y trabajar arduamente en el Evangelio para que siga siendo apto para el llamado de Dios y para que pueda cosechar el fruto del Evangelio. Y al final, Pablo le recuerda a Timoteo que para poder cumplir con estas exigencias del ministerio, él depende del mayor poder de Dios manifestado en la misma resurrección de Jesucristo. El ministerio del predicador, del pastor, del maestro o de cualquier otro servicio al Señor no puede ser hecho en la carne si se quiere ser agradable delante de Dios. Tiene que ser hecho en dependencia del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y por último, Pablo se da como ejemplo en su sufrimiento y en la razón de ese sufrimiento, que es alcanzar a los escogidos con el Evangelio de Jesucristo. Dios ha escogido un pueblo para salvarlo. Ha escogido un pueblo para sí, pero también Dios ha determinado la manera en cual ese pueblo, esas personas que forman ese pueblo, han de ser salvos. Y eso es por medio de la predicación del Evangelio. Por eso, Pablo soporta todo, por amor a los escogidos, para predicarles el Evangelio. ¿Es eso lo que te motiva a ti y a mí en la predicación del Evangelio? ¿Por qué predicamos? Tanto de aquí desde el púlpito como en la calle, como en los trabajos, en la casa, en la escuela. ¿Por qué predicamos? ¿Predicamos para demostrar que sabemos hacerlo mejor que otros? ¿Para demostrar que tenemos razón? ¿Que tenemos más argumentos, más fundamentos que otros? Nosotros nos consideramos, ya conocemos la Biblia. He leído 3 veces la Biblia, ya soy doctor en teología. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Si es que lo predicamos. ¿Os acordáis que Pablo habla en Filipenses 1:15 de unos que predican a Cristo por envidia y contienda? La pregunta de ese punto: ¿estamos nosotros preocupados y diligentes para procurar la salvación de nuestro prójimo? Ana estuvo orando con gran súplica y congoja por un hijo varón que, ahora que Dios se lo dio, lo está entregando a Jehová con la esperanza de que Jehová lo va a usar
para el avivamiento del pueblo, para la restauración del pueblo. ¿Qué haces tú? ¿Y qué hago yo por las almas de los que nos rodean? ¿Estamos orando por la salvación de ellos? ¿Procuramos aprovechar las oportunidades que se nos dan para predicarles el Evangelio? Quiera Dios que sea así y que nos ayude a prosperar más y más en esta bendita tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. En el caso de Ana, el mismo himno oración que compuso fue un llamado al arrepentimiento y a refugiarse, a confiar en Jehová, a confiar en Dios. Esto leemos en la segunda parte del versículo 2. De confiar, de refugiarse en Jehová, pero todavía no hemos empezado el versículo 2. Para hoy creo que ya es suficiente. Como dije, pues solamente he profundizado el versículo 1 y con la ayuda del Señor, pues en la siguiente ocasión, si Él lo permite, seguiremos. Pero antes de terminar, permitidme unos minutos. Me gustaría recordar el mensaje que estamos llamados a compartir, el mensaje del Evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Creo que eso ya lo sabemos todos de sobra. Pero esa buena noticia no es lo que muchas veces oímos. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, esto no es evangelio. Tampoco es, ven a Cristo y Él solucionará todos tus problemas. Invita a Cristo a entrar en tu corazón. Eso no es el evangelio. El Evangelio de Jesucristo es la buena noticia que empieza con una mala noticia, como lo dice un hermano que yo lo aprecio mucho. Y esa mala noticia es, tú eres un pecador. Has quebrantado y has transgredido los mandamientos de Dios. Y por eso la ira de Dios está sobre ti. La paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Y solamente después de presentarle la mala noticia, que es la realidad de su vida, le puedes presentar la buena noticia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sé salvo de esa perversa generación. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, no nos dejemos engañar por las corrientes liberales. No quieren oír de pecado, no quieren oír de la ira de Dios, no quieren oír de condenación eterna. Sin la realidad de la caída en pecado no hay evangelio. Si el pecado y sus efectos no son tan serios, tan graves, pues no hay evangelio. Le dirás a las personas que tienen que venir a Cristo para que sean salvos, pero ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? Si la ira de Dios no está sobre mí, entonces, ¿ser salvo de qué? Si no estoy en peligro de irme al infierno, ¿ser salvo de qué? Te dirán, pero esto es ofensivo para el siglo XXI. Que hables así, eso es muy ofensivo, no es políticamente correcto.
Pues os digo que el Evangelio ha sido, es y será ofensivo. Pero es el mensaje de Dios. El Evangelio ha sido, es y será ofensivo porque le dice al hombre que es pecador y que no se puede salvar solo, que tuvo que pagar otro por sus pecados, que tuvo otro que sufrir la ira de Dios en su lugar, para que ahora el que se acerca a Dios en arrepentimiento y fe tenga paz con Dios y vida eterna. Este es el Evangelio que nos salva. Este es el Evangelio que tenemos que predicar. No hay otro Evangelio. Es el único. Y si alguien predica otro Evangelio, ¿quién puede continuar la frase? Sea anatema, maldito de Dios. Significa anatema. O si queréis, si lo queréis en el lenguaje del siglo XXI, váyase al infierno. Si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Porque no solamente que se pierde él, sino que trae un mensaje engañoso que lleva a perdición a otros. Eso lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no en un momento de enojo. Eso está escrito en la Biblia, que si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no es mi afirmación. Me he limitado a citar la Biblia. Y no he sacado el versículo de su contexto. Lo he citado en su contexto. En Ana, en esa mujer que hemos leído su oración, tenemos un maravilloso ejemplo de una persona que adora a Dios, que ha sido alcanzada por la gracia de Dios y desea que esta gracia de Dios alcance a su pueblo, a su nación. Quiere que otros sean salvos también. Quiera Dios que aprendamos de ella. Y el amor de Dios, la paz del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros.